Así que sin más preámbulos, vamos a pasarte la palabra para que comiences tu exposición. Adelante, María Elisa. Gracias, gracias. Saludo a todos los dirigentes de Latinoamérica que están interesados en la continuación de nuestra charla acerca de lo esencial, lo importante, lo accidental en el método del movimiento que hoy, como dijo Guillermo, se va a desarrollar alrededor del cursillo, pues ya tratamos del pre y del post. Por supuesto, vamos a seguir el mismo itinerario. Recuérdense de la definición de cada una de las palabras, esencial, importante, accidental, primero en el diccionario, después en el contexto de un método apostólico. Nos llamó la atención, sin duda, el hecho de que, de un lado, esencial puede ser sinónimo de importante, lo que dificulta la elaboración de un listado de puntos que sean definidos con esas dos palabras. Acordémonos también que lo que define el esencial en un método apostólico es su finalidad. Sí, y como un método apostólico es un camino que se abre a partir de la teología y del conocimiento de la realidad, debe ser orientado siempre por atención al espíritu y un comportamiento de búsqueda. Durante nuestro enfoque del cursillo, no nos olvidemos de que, como ya vimos, la atención al espíritu supone estar abierto a la intuición original del método, a las enseñanzas, a la experiencia y a las directrices de la jerarquía, y también al llevar a cabo un estudio penetrado por la oración, renunciando a nuestros prejuicios y estando abiertos al criterio de eficacia. Y el comportamiento de búsqueda supone asumir con seriedad nuestra tarea, siendo coherentes con las conclusiones a que lleguemos para no invalidar el movimiento, cambiando su esencia, ni condenarlo a no lograr sus objetivos por intransigencia y recusa en aceptar las modificaciones exigidas por nuestra cultura y nuestros tiempos. Naturalmente, vamos a seguir el contenido del capítulo de cursillos de Ideas Fundamentales 3, uno de los tres marcos referenciales que nos orientan hoy día en nuestra responsabilidad de dirigentes de este movimiento eclesial, que tiene como finalidad última fermentar el evangelio los ambientes. No es demasiado recordar también que en el carisma está contenido a manera de semilla todo lo esencial del movimiento y que es por tanto de fundamental importancia el conocimiento, aprehensión y vivencia de ese carisma, pues de ello depende la fidelidad a la inspiración original y la renovación del movimiento para dar respuestas a los retos de la nueva evangelización. El capítulo de cursillos en Ideas Fundamentales 3 es una presentación muy pedagógica, habla del papel del cursillo en el proceso evangelizador del movimiento, de la importancia del cursillo en el método y del respeto que como dirigentes debemos tener por este segundo tiempo. Y lo hace abordando los principios generales, el equipo de dirigentes, los elementos pedagógicos y las fases del cursillo. O sea, nos muestra las bases donde se debe construir el cursillo, principios generales. ¿Quiénes son los agentes físicos de esta construcción? El equipo de dirigentes. ¿Qué estrategia van a usar estos agentes en esta construcción? Los elementos pedagógicos. ¿Y cómo van a aplicarlos? A través de las fases del cursillo. Todo eso funcionará de manera espectacular si es preparado debidamente en el pre con vistas al post. Es hecho por testigos que se alimentan de la oración, de los sacramentos y se reconocen instrumentos del Señor inspirados por el Espíritu Santo. Una vez más, no vamos a hacer un listado de puntos clasificados como esenciales, importantes o accidentales. Al estudiar el capítulo de cursillos en ideas fundamentales, que menciona 25 veces la palabra esencial, no será difícil para los dirigentes identificar tales puntos o aspectos.
Comencemos por el papel del cursillo en el proceso evangelizador del movimiento. El cursillo es un elemento esencial del método. No hay movimiento de cursillos sin cursillos. Es determinante para que el movimiento logre su finalidad última. Preparada en el pre, la persona tiene en el cursillo la posibilidad de un encuentro personal con Dios y de pasar a ser de quién es para construir la mejor versión de sí misma, lo que se concretará continuamente en el post. Por eso es responsabilidad de los dirigentes reflexionar constantemente sobre qué, por qué y cómo debe ser el cursillo para que dé sus mejores frutos. Veamos ahora sus principios generales. Aunque sea el tiempo más estructurado del método, el cursillo tiene la misma importancia de los otros dos tiempos con los que se articula. Ignorar ese principio es desvirtuar la finalidad del movimiento. Podemos describirlo como una forma específica y concreta de la evangelización querigmática, que torna posible la vivencia y convivencia del fundamental cristiano, y también como una experiencia personal profunda que puede determinar una nueva orientación de la vida. El cursillo tiene un objetivo esencial que es, por la gracia de Dios, lograr iluminar toda la vida a la luz del Evangelio, y lo pone en práctica a través de los siguientes pasos. Posibilitar un encuentro personal con Cristo que comienza con un encuentro con uno mismo y se completa con un encuentro con los demás, el triple encuentro. Propiciar el inicio de un proceso de conversión consciente, creciente y compartido en comunidad. Despertar el sentido comunitario por la vivencia de la amistad, de manera que se desee continuar el proceso de conversión en una circunstancia comunitaria santificante, en un grupo o comunidad cristiana. Motivar a la responsabilidad cristiana en los propios ambientes. El cursillo persigue una respuesta que abarque todas las circunstancias de la vida y se proyecte a la realidad concreta de la persona en una dimensión misionera. Para ello, debemos considerar tres dimensiones esenciales: la experiencia personal de los tres encuentros, la vivencia comunitaria basada en la amistad, el absoluto respeto a la libertad de cada persona a la que todo se propone y nada se impone. Para ello debemos considerar también los siguientes recursos esenciales: la gracia de Dios, principio y fundamento de todo; el equipo de dirigentes, laicos y sacerdotes, que encarnan y proclaman el mensaje; la técnica metodológica que crea el clima que facilita el encuentro, subordinando los recursos humanos a la acción de la gracia. Hablemos un poco de estos recursos, enfatizando sus aspectos esenciales. Comencemos por el equipo de dirigentes, pues los recursos humanos son el cauce para que todo se concrete, ya que las personas pueden colaborar efectiva y eficazmente para que actúe la gracia o constituir obstáculos para esa actuación. El equipo de dirigentes es una pequeña comunidad cristiana unida por la amistad, que comparte la misma fe, los mismos criterios y la misma visión de cursillo. Su testimonio individual y comunitario es esencial. Sus integrantes son laicos y sacerdotes, a veces también religiosos, que desarrollan su misión en armonía, complementariedad y unidad, que poseen la mentalidad del movimiento, que conocen su método y saben aplicarlo a la realidad particular de cada cursillo. Comparten una misma misión a través de distintas funciones que tienen apertura al diálogo y a la convivencia con los participantes. El principal responsable del equipo es el rector o coordinador, juntamente con el director espiritual. Al director espiritual corresponde la misión de ministro de la palabra y de los sacramentos,
velando por la coherencia doctrinal del mensaje que se proclama en comunión con el magisterio de la Iglesia, por supuesto. El equipo debe prepararse y preparar el cursillo compartiendo criterios y actitudes y conformándose como comunidad cristiana antes, a través de las reuniones y durante el cursillo. Tres aspectos son esenciales en la preparación. Preparación metodológica, conocer y asimilar los objetivos, la técnica y los elementos del cursillo. Preparación comunitaria, aunar criterios, compartir inquietudes, ilusiones, crear el clima para testimoniar y vivir todo eso durante el cursillo. Preparación espiritual, planificar e incrementar la vida de oración y de sacrificios del equipo mismo y buscar la intendencia de personas y comunidades. Los integrantes del equipo tendrán algunas actitudes básicas: saberse instrumentos en manos del Espíritu Santo, el agente principal de la evangelización; sentirse enviados por la Iglesia, con misión de transmitir con fidelidad la verdad; ser testigos del Dios vivo, irradiar la alegría de Cristo, testimoniar la presencia de Dios en su propia vida cotidiana; tener espíritu de comunión, una espiritualidad de comunión; vivir la verdadera amistad, cauce privilegiado para amar y compartir vida y fe en el seno del equipo para poder ofrecer lo mismo a los asistentes del cursillo. Los elementos metodológicos esenciales del cursillo son tres: la proclamación del mensaje, la convivencia y las oraciones y celebraciones litúrgicas. La proclamación de la doctrina que se hace en un cursillo es el cauce para el logro de lo esencial, que es la vivencia que comienza en el cursillo y debe extenderse por toda la vida. Por eso debe ser querigmática, o sea, jubilosa y testimonial, presentada con convicción y esperanza por los que han sentido la llamada del Señor Jesús y ya lo siguen. Por supuesto, tal proclamación debe provocar el encuentro personal con Cristo y llevar a la vivencia del fundamental cristiano. Para ello, debe tener una sólida base doctrinal e incluir las grandes verdades de la doctrina cristiana. Quede claro, pues, que su presentación vivencial y su solidez doctrinal son ambas esenciales. La proclamación se hace mediante los rollos o charlas, a través de los cuales se expone todo el mensaje del cursillo. Los rollos deben estar concatenados lógicamente, tener carácter interpelativo, o sea, provocar una respuesta, llamar a la conversión; ser inteligibles, presentados en lenguaje comprensible por las personas concretas de cada tiempo y momento; ser vivenciales, testimoniales, desde la propia experiencia personal y comunitaria en las realidades ordinarias de vida en los ambientes. La convivencia es el segundo elemento metodológico esencial y ocurre en tres niveles: el clima general del cursillo, la convivencia en los grupos, el trato y relación personal entre participantes y miembros del equipo. El clima general del cursillo es el clima apropiado para facilitar la interiorización, la reflexión, la apertura, la comunicación y el contacto humano. Es creado por el equipo de dirigentes, contribuye para la eficacia del cursillo y se caracteriza por la heterogeneidad en el equipo y en los asistentes, el régimen de internado, la planificación equilibrada de actividades, charlas, grupos, tiempo libre, el ambiente de amistad, alegría y naturalidad. Los grupos en el cursillo son formados por los asistentes y miembros del equipo para dialogar y trocar experiencias sobre la doctrina proclamada, facilitando su asimilación.
posibilitar la comunicación, la convivencia y la amistad. En los grupos, los miembros del equipo ayudan los asistentes a aprovechar plenamente el cursillo, animándolos y centrando el trabajo. Además, los grupos tienen una dinámica propia en la que es fundamental la participación de todos. Son caracterizados por la sinceridad, el respeto, la acogida, la escucha y la naturalidad. Comienzan como grupos de trabajo y evolucionan para comunidades de fe y de amistad. El contacto personal, que llamamos de labor de pasillo, es un nivel esencial de la convivencia, pues posibilita la experiencia personal profunda y totalizante que se busca en el cursillo. Y es responsabilidad de cada miembro del equipo, no para solucionar problemas, sino para compartir criterios y experiencias que faciliten el triple encuentro. Se puede decir que el contacto personal tiene unos niveles naturales. El primero es intentar conocer mejor el participante. El segundo es desbloquearle de sus prejuicios y ayudarle a acoger la verdad proclamada. Y el tercero, animar su inserción en la comunidad en sus ambientes propios. Las oraciones y celebraciones sacramentales constituyen el tercer elemento metodológico esencial, es decir, que debe existir en todo cursillo, ya que son una dimensión básica de la vivencia cristiana, un cauce privilegiado para la acción de la gracia y el encuentro con el Señor. La oración es el medio principal de orden sobrenatural en el que se confía para el éxito del cursillo. Y el equipo debe ser una comunidad orante, antes, durante y después del cursillo, así como la otra comunidad orante que fuera del cursillo y a distancia ofrece sus oraciones y sacrificios, palancas o intendencia. Además, en el cursillo, el equipo enseña a rezar rezando, para que el cursillo se transforme en una comunidad de oración a través de las oraciones de la mañana, de la noche y a partir del segundo día de las visitas al Señor en el sagrario para un diálogo cercano y sincero con Él. En cuanto a las celebraciones sacramentales, son dos. De forma programada se celebra la Eucaristía, de forma libre, en el tiempo disponible, la reconciliación. La participación personal en las celebraciones sacramentales es ofrecida y acogida dependiendo de la libertad y de la respuesta particular de cada uno. A partir del segundo día, los participantes que lo deseen podrán acercarse al responsable y libremente del sacramento de la reconciliación. Al equipo corresponde rezar, esperar con confianza y principalmente por dos aspectos: el lenguaje accesible y el recurso infalible del testimonio, que hacen con que el contenido sea fácilmente asimilable. Es importante notar que solamente el estrés no apunta nombres específicos para los rollos, apenas indica sus ideas muy centrales, fundamentales, esenciales. Vamos a intentar, pues, mostrarlas de la manera más sucinta y simple posible. Voy a cambiar un poco el orden de presentación, o sea, no voy a seguir la de ideas fundamentales, donde se presenta objetivos, elementos, características y contenido doctrinal de cada fase. Voy a hablar de cada una de estas partes en secuencia, o sea, los objetivos de las cuatro fases, los elementos de las cuatro fases, las características de las cuatro fases y el contenido doctrinal de las cuatro fases en secuencia. Y comencemos por los objetivos. Los objetivos de la fase de preparación o retiro son despertar la conciencia a partir del análisis de la propia vida y plantear una realidad nueva, facilitando el encuentro con uno mismo y despertando el deseo de un encuentro con Dios.
motivar una actitud interior de búsqueda sana y sincera, mostrar que cada persona es un proyecto a construir con capacidad de elegir y es también fuente de tensiones, esperanzas, sueños. Los objetivos de la fase de proclamación son presentar el mensaje básico de la salvación, que es la proclamación querigmática de lo fundamental cristiano, y propiciar el deseo de acogerlo para suscitar un cambio de vida. Los objetivos de la fase de desarrollo de la vida cristiana son orientar a la vivencia cristiana, a la respuesta personal ante la oferta de Dios, o sea, pasar del interés teórico a la experiencia vital y también posibilitar una experiencia de encuentro personal con el Señor que se realizará de modo diferente para cada persona. Es importante notar que en esta fase se explica la vivencia sacramental. Los objetivos de la fase de proyección o inserción son promover el encuentro con los demás, abriéndose la implicación con los otros en las realidades de la vida, proyectar el cursillista a la vivencia de lo fundamental cristiano en la vida ordinaria, compartiéndolo con otros en la iglesia y en el mundo, ambientes. Impulsar la integración en una comunidad cristiana, por ejemplo, una reunión de grupo Ultreya, y conseguir la finalidad última del movimiento, que es la fermentación evangélica de los ambientes. Vamos a los elementos de cada fase. Los elementos de la fase de preparación o retiro son la charla inicial, acogida, aclaración, motivación para la vivencia del cursillo y 3 meditaciones que son propuestas de interiorización, reflexión, conocimiento, aceptación de una realidad que existe y puede ser cambiada. Los elementos de la fase de proclamación son una llamada a ser persona y descubrir la grandeza del ser humano, conocer la oferta salvífica de Dios en Cristo, el proyecto de vida nueva por la gracia, la participación en esta vida en la iglesia y la respuesta del hombre al plan de Dios. Los elementos de la fase de desarrollo de la vida cristiana son la meditación de la mañana, que llama responder a la oferta de vida que se encuentra en Cristo, la presentación de los aspectos esenciales para hacer realidad la vida cristiana, viviendo la gracia de forma consciente, creciente, compartida, la presentación del trípode, piedad o oración, estudio o formación y acción, la vivencia de los sacramentos y la referencia a la realidad del pecado. La convivencia se hace más intensa y se establecen lazos de amistad. La dimensión sacramental es esencial. Son vitales la posibilidad de celebrar el sacramento de la reconciliación, participar de Eucaristía, en la Eucaristía y visitar el sagrario. Los elementos de la fase de proyección, inserción, son la necesidad de implicarse activamente en el propio ambiente, meditación de la mañana, la importancia de ser apóstoles en el mundo según sus talentos y posibilidades, el reconocimiento de la dimensión comunitaria de la fe cristiana, tenemos que caminar en compañía de otros, la experiencia comunitaria entre todos los participantes del cursillo como causa y reflejo del encuentro con los demás. Veamos las características de cada fase. De la fase de preparación o retiro son el clima de silencio, la interiorización y la reflexión personal. Las características de la fase de proclamación son las realidades nuevas que se presentan a los participantes, el denso contenido doctrinal, el clima de confianza progresiva que nace de la capacidad de escucha y acogida de los dirigentes. Las características de la fase de desarrollo de la vida cristiana son el contenido doctrinal que insiste en la vivencia de lo fundamental cristiano,
el clima general que es más abierto y alegre, y la invitación a la experiencia sacramental siempre basada en el respeto a la libertad personal. Las características de la fase de proyección son ser un elemento esencial para la consecución del objetivo del cursillo y del movimiento. Desarrollarse en un ambiente de alegría, entusiasmo por la experiencia que se está viviendo, con la inquietud y preocupación por su continuación. El papel de los miembros del equipo es determinante para animar la inserción de los ambientes desde la propia experiencia personal y comunitaria. Ahora vamos a ver el contenido doctrinal de cada fase. El contenido doctrinal de la fase de preparación o retiro está orientado a descubrir la propia realidad y la misericordia de Dios, o sea, situar la persona ante sí y ante Cristo. El contenido doctrinal de la fase de proclamación será representado por los rollos que desarrollen las siguientes ideas esenciales. La llamada a ser persona. La persona humana tiene limitaciones y posibilidades. Busca felicidad y sentido para la vida. Necesita construir un proyecto que lleve a la vida en plenitud. El despertar el deseo de un nuevo ideal. Es necesario un ideal alto para orientar el proyecto de ser persona y dar sentido digno a su vida. El descubrir el amor de Dios en Jesucristo, que puede elevar a la plenitud de la vida humana, pues solo Dios puede llenar el vacío del alma y se da en Jesucristo por el Espíritu Santo. La vida de gracia, la vida de Dios en nosotros. Ser cristiano es vivir la gracia, que es encuentro vital con Dios en Jesucristo por el Espíritu Santo y lleva a una forma nueva de estar en el mundo y relacionarse con los demás. La iglesia como lugar donde vivir la gracia en comunidad, pues la iglesia es Cristo que camina en la historia. El papel del laico en la iglesia. En la iglesia hay unidad de misión y diversidad de funciones. Y la función especial de los laicos es estar en el corazón del mundo. La aceptación de la vida en gracia, la fe, que es don de Dios a la persona en el seno de la iglesia por medio de Jesucristo y cuando aceptada por uno, conforma toda su vida. La vida cristiana en tres dimensiones, el trípode, piedad, estudio y acción. A construirse en el día a día a través de la relación personal con Dios, de la toma de conciencia de su plan y de la convivencia con los demás. El contenido doctrinal de la fase de desarrollo de la vida cristiana será representado por la meditación sobre la figura de Cristo y los rollos que tienen las siguientes ideas esenciales. El conocerse a uno mismo, a Dios, al mundo, lo que supone el estudio y atención a la palabra de Dios, a la enseñanza de la iglesia, a los acontecimientos personales y a los signos de los tiempos. La profundización de la experiencia de uno mismo, de Dios y del mundo para crecer como personas. El estudio hace crecer como persona madura en la fe, reformando sus criterios según el Evangelio, teniendo Cristo como modelo y transformando las estructuras temporales. Los sacramentos, signos del amor de Dios, ocasión de encuentro con Cristo y unión con los hermanos. Vivir los sacramentos hace que crezca la persona, en la persona, la unión con Dios, dimensión vertical, y la comunión con los hermanos, dimensión horizontal. Cada sacramento hace posible la plenitud de vida en una circunstancia concreta, porque los sacramentos son acciones de Cristo para el bien de la persona,
para que pueda llegar a su plena realización eclesial y humana. La vida cristiana se hace realidad en el amor al prójimo. El trípode se completa con la acción. El ser cristiano se revela en el hacer cristiano. La llamada al compromiso para compartir con otros el amor de Cristo. De la acción de cada uno, en colaboración con el proyecto de salvación de Dios, depende la vida de muchos. La realidad del pecado. El hombre que es libre puede oponerse al proyecto salvador de Dios por medio de los obstáculos a la vida en gracia. Caminando en esperanza, porque a pesar del pecado, Dios siempre está dispuesto a acoger y a perdonar. La conciencia de nuestra misión como laicos cristianos en el mundo. Cada uno usando los talentos con que Dios le ha dotado, puede ejercer su acción cristiana actuando como fermento del Evangelio en su ambiente. Un estilo de vida como discípulos misioneros, o sea, vivir la vida cotidiana con los valores y virtudes propios de un cristiano comprometido. El contenido doctrinal de la fase de proyección o inserción será representado por la meditación sobre el mensaje de Cristo y los rollos que tienen las siguientes ideas esenciales. La fermentación evangélica de los ambientes, pues el proyecto de Dios para cada uno lleva a los ambientes ordinarios donde va a vivir como cristiano, evangelizando y construyendo un mundo nuevo. El estudio y discernimiento de las personas y ambientes, porque la realidad de cada uno se concreta en ambientes, personas y circunstancias. Y el estudio y discernimiento son vitales para actuar allí como fermento. La vida cristiana necesita ser apoyada por prácticas específicamente cristianas, pues para ser cristiano comprometido en los ambientes es necesaria una actitud de conversión creciente, consciente y compartida. Transformando su vida a la luz del Evangelio, la persona puede transformar los ambientes por el testimonio de su vida. La vida cristiana es una vida de comunidad. La fe y la vida cristiana se celebran, se profundizan, se testimonian en comunidad. Caminar en comunidad es la forma de vivir y proyectar el Evangelio en el mundo. No podemos caminar solos. La integración en la comunidad cristiana para vivir como miembro del cuerpo de Cristo, necesitamos el apoyo y el estímulo de otros cristianos, con los que compartir la vida para construir una auténtica comunidad eclesial. La experiencia vivida en el cursillo puede ser permanente y el movimiento propone dos realidades comunitarias propias y específicas para ello, grupo y ultreya, donde se puede continuar viviendo y compartiendo la vida cristiana descubierta en el cursillo, en amistad, sinceridad y naturalidad. El grupo y la ultreya pueden facilitar la perseverancia y el crecimiento en la vida cristiana, pues se desarrollan en una dinámica que permite seguir viviendo y conviviendo lo fundamental cristiano y potenciar el compromiso de fermentar cristianamente los ambientes. La clausura es el último acto del cursillo. En ella, la comunidad orante del movimiento se reúne con los nuevos cursillistas para compartir la experiencia de fe y compromiso, ofreciendo a los nuevos cursillistas la oportunidad de dar su primer testimonio. Presentarles el testimonio de una comunidad cristiana. Dar continuidad al cursillo enlazándolo al postcursillo. Servir de estímulo a todos y dar un sentido eclesial al cursillo en un encuentro jubiloso.
La conclusión del capítulo de Cursillo en Ideas Fundamentales 3 señala unos puntos esenciales. En una palabra, el cursillo es un don de Dios que hace posible la experiencia más importante que puede vivir la persona: encontrarse con el Señor, descubrir y vivir la esencia del ser cristiano y proyectar una vida nueva que se consigue en primer lugar por la gracia de Dios, en segundo lugar por la libre opción de la persona y finalmente por una determinada técnica metodológica desarrollada por el equipo de dirigentes. En el cursillo, los diversos elementos metodológicos tienen la misma finalidad: ser cauces de la gracia, medios por los que el Espíritu Santo pueda llegar a las personas. Por eso, para que sea lo que puede y debe ser, requiere de sus responsables un profundo y preciso conocimiento que permita reconocer claramente qué es lo esencial, lo importante y lo accesorio del cursillo. Respeto, capacidad de asombro y humildad por lo que el cursillo puede ser en la vida de las personas. Disponibilidad y actitud de servicio para hacer todo lo que sea necesario para que el cursillo cumpla su finalidad. Para terminar, les propongo una tarea: leer el capítulo de cursillo en Ideas Fundamentales 3 y preguntarse: ¿qué me ocupa y me preocupa más cuando actúo como dirigente en un cursillo? Como se trata de pregunta muy general, podemos concretarla de varios modos. Voy a dar unos ejemplos. ¿Qué me ocupa y me preocupa más cuando actúo como dirigente en un cursillo? Detalles que eran indiscutibles en los años 50 o la propuesta del primer anuncio a la gente de hoy. Anuncio este que era, es y será siempre viejo y siempre nuevo, aunque presentado de manera totalmente diferente en este tercer milenio. La seguridad de que están allí los que se encuadran en las normas indicativas de los que pueden participar de un cursillo, o la certeza de que Dios los llamó sin seguir reglas. El desarrollo de las actividades en consonancia con las normas o la entrega incondicional al Espíritu Santo, que puede usarme como su instrumento de una manera que me sorprende y con la que tal vez yo mismo no esté de acuerdo. ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias, María Elisa, por tu exposición. Este tema y esta propuesta que nos hace, esa mirada interior a nuestra responsabilidad, la que asumimos cuando vamos como dirigentes a un cursillo, debe generar en nosotros durante toda esta semana y hasta que nos reencontremos el próximo martes en el coloquio, una sincera mirada a ese segundo tiempo del método para conocer o reconocer la importancia que tiene en el proceso de evangelización al que estamos llamados y si lo que hacemos se corresponde con esto. Gracias una vez más a María Elisa, que nos deja una tarea importante porque la creo vital para el fortalecimiento de nuestro movimiento en su acción evangelizadora en estos nuevos tiempos. A todos gracias, bendiciones, buenas noches, juntos más allá, siempre más allá de colores. Alberto, en el chat, buenas noches a todos. En el chat están preguntando, Elisa, que si puedes repetir las preguntas de tarea. ¿Hay cómo enviarlas? Ponerlas Sí. por escrito.
en algún sitio, de alguna manera. Se la estaba pidiendo a Alberto por el chat, que las consiga y nos las mande. Sí. Yo puedo repetir, pero puedo también enviar por escrito, no sé. Sería bueno las dos cosas, Sí. porque no todas las personas que están aquí están también en el chat. Sí, sí. Te lo agradeceríamos. Entonces, ¿te envío a ti, Yolanda? Sí, sí, si tú gustas, sí, o Alberto. Está Sí, bien. pero voy a leerlas una vez más. Sí, Sin problema. correcto. ¿Qué me ocupa y me preocupa más cuando actúo como dirigente en un cursillo? Estas preguntas son apenas ejemplos. Esta pregunta general sería para una reflexión, para ver si lo que me ocupa y me preocupa más son cosas realmente esenciales. Entonces, doy 3 ejemplos. Detalles del cursillo que en los años 50 eran indiscutibles, o la propuesta del primer anuncio a la gente de hoy. El primer anuncio que era y será siempre, siempre viejo, porque viene de Jesucristo, y siempre nuevo, aunque presentado de manera totalmente diferente en este tercer milenio. La seguridad de que están allá, en el cursillo, los que se encuadran en las normas indicativas de los que deben, los que pueden, o la certeza de que Dios los llamó sin seguir reglas. El desarrollo de las actividades en consonancia con las normas, o la entrega incondicional al Espíritu Santo, que puede usarme como su instrumento de una manera que me sorprende y con la que tal vez yo mismo no esté de acuerdo, yo misma no esté de acuerdo. Esos son ejemplos. Pueden pensar en otras preguntas. Bueno, adelante Javier entonces con la oración final. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por este encuentro, por esta exposición tan clara y bueno, que nos ayude también a nosotros todos a seguir viviendo el cursillo, que es uno de los momentos más profundos del método, ¿no? Entonces, vamos a dar gracias para que sigamos nosotros creciendo en este movimiento, ¿no? Y también creciendo junto a Cristo de la mano de María. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.